Hola matestuberos, bueno, hoy vamos a ver qué son y cómo se representan las estructuras de Lewis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero de todo, Lewis. Bueno, pues este hombre, Lewis, descubrió que todos los elementos de la tabla periódica tienden a imitar a los gases nobles. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que los gases nobles todos tienen el orbital s y p completo, es decir, tienen todos los electrones posibles. Fijaros, el neón tiene S2, P6, el argón también, el kriptón, xenón, todos tienen los orbitales completos. Por eso los gases nobles son tan estables y no reaccionan con nadie. Entonces, ¿cómo consiguen esto los demás elementos de la tabla periódica que no tienen los orbitales completos? Pues juntándose, ¿no? Se replegan y se juntan para formar moléculas. Entonces, cuando forman las moléculas se distribuyen de manera que lo que consiguen es completar los orbitales que no tienen llenos de la configuración electrónica, ¿vale? Para así tener forma de gas noble. Vamos a verlo con ejemplos y vamos a ver cómo se representan o se dibujan las estructuras de Lewis. Entonces, para dibujarlas, lo que tenemos que saber es que siempre vamos a seguir 5 pasos, ¿vale? Si seguimos estos 5 pasos, nunca os vais a equivocar, nunca, y va a ser una manera metódica de hacer Lewis. El primer paso, ¿cuál va a ser siempre? Va a ser sumar los electrones de la capa de valencia de los átomos. ¿Qué átomos? Los de la molécula que tengáis que representar. Segundo paso, calcularemos el número de electrones suponiendo que todos los átomos cumplen la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Lo que os comentaba. Lewis se dio cuenta de que el orbital s y p de todos los gases nobles está completo. Si sumamos los orbitales s y p es 2 más 6, 8, así que se dio cuenta de que todos los gases nobles tienen 8 electrones en su capa de valencia. Y como que todos los átomos de la tabla periódica quieren adoptar esta configuración para ser más estables, este hecho o este fenómeno le llamó la regla del octeto, es decir, que todos los átomos quieren tener 8 electrones en su capa de valencia. Bueno, seguimos. Tercer paso, calcularemos cuántos electrones formarán el enlace, es decir, los electrones que se van a compartir entre moléculas. Cuarto paso, dibujaremos un esquema de la molécula. Y el quinto paso es distribuir los electrones no compartidos, ¿vale? Bueno, sabiendo ahora los pasos que vamos a seguir, que a lo mejor os suenan un poco a chino, que no pasa nada, que no cunda el pánico. Vamos a hacer unos ejemplos para ver si así lo entendéis mejor. Entonces, primero, vamos a empezar intentando dibujar la molécula de nitrógeno, ¿vale? N2, la de nitrógeno. Entonces, primer paso, sumar los electrones de la capa de valencia. Vaya, ¿sabemos cuántos electrones tiene la capa de valencia el nitrógeno? No, lo único que nos dicen es que su número atómico es 7. Entonces, sabiendo el número atómico, yo puedo saber los electrones de la capa de valencia. ¿Cómo? Realizando la configuración electrónica. ¿Os acordáis que en un vídeo anterior ya expliqué cómo se hacía la configuración electrónica? Así que si tenéis alguna duda os recomiendo que le echéis un ojo. Entonces nosotros vamos a hacer la configuración electrónica. Acordaros que se hacía con la regla de las diagonales. Entonces tenemos número atómico 7 que representa la cantidad de protones en el núcleo. Pero como este elemento no tiene carga, sabemos que va a tener tantos protones como electrones. Así que tiene 7 electrones. Y esos son los que vamos a tener que distribuir. Y vamos a distribuirlos con la regla de las diagonales siempre. ¿Cómo quedaría? 1s2, 2s2, 2p3, ¿no? 2 más 2, 4, más 3, 7. Esos son los electrones que hemos configurado. ¿Cuál es la capa de valencia del nitrógeno? Pues la del nivel
más alto, en este caso el nivel 2. ¿Cuántos electrones tenemos en la capa de valencia? 2 más 3. Tenemos 5 electrones en la capa de valencia. Sabiendo esto ya podemos hacer los pasos para dibujar la estructura de Lewis. ¿Qué sabemos? Primer paso, electrones de la capa de valencia, ¿vale? Tenemos 5, pero ¿cuántos átomos tiene nuestra molécula? 2, ¿veis que tenéis un 2? Por lo tanto hay que multiplicar por ese 2. 5 por 2, 10 electrones en la capa de valencia tendremos. Segundo paso, calcular número de electrones suponiendo que todos los átomos cumplen la regla del octeto. ¿Vale? Si el nitrógeno cumpliera la regla del octeto, es que ya estaría completo, tanto en el orbital S como en el P. Tendríamos 8 electrones en la capa de valencia, porque el P, en lugar de un 3, tendría un 6. Y haríamos 2 más 6, 8. Así que tendríamos 8 electrones, pero cuidado, no nos olvidemos que tenemos 2 nitrógenos, así que hay que multiplicar por ese 2. Así que son 16 electrones, si cumpliéramos la regla del octeto. Tercer paso, calcular la cantidad de electrones que formarán enlace. Y siempre se hace de la misma manera, el paso 2 menos el paso 1. Pues venga, el paso 2, 16 menos el paso 1, 10. Y esto nos da 6 electrones. 6 electrones que se van a compartir, ¿vale? Entonces, cuando compartimos 2 electrones, lo que hacemos es formar un enlace, ¿verdad? Por lo tanto, si un enlace está formado por 2 electrones, sabremos que formaremos 3 enlaces. ¿Vale? Y serán 3 enlaces compartidos. ¿Entre quién? Pues entre las 2 átomos de nitrógeno. Cuarto paso, dibujar un esquema de la molécula. Bueno, yo sé que tengo 2 átomos de nitrógeno, ¿no? Y entre ellos va a haber 6 electrones compartidos en forma de 3 enlaces. Pues los ponemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Quinto paso, distribuir los electrones no compartidos. Tenemos que mirar ahora este nitrógeno. Vemos que tiene 2, 4, 6 electrones. En realidad le faltan 2 electrones para cumplir la regla del octeto y tener 8. Por lo tanto, aquí vamos a tener 2 electrones no compartidos. Y lo mismo en este caso. Tendremos aquí 2 electrones no compartidos. Y esa es la estructura de Lewis del nitrógeno. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. El monóxido de carbono, CO. ¿Qué tenemos que hacer? Primer paso, electrones de valencia. Para saber los electrones de valencia que tiene tanto el carbono como el oxígeno, tendremos que hacer la configuración electrónica. Y lo que nos dicen es que el carbono tiene como número atómico el 8. Y el oxígeno tiene como número atómico el 8. Perdona que me he colado, que el carbono tiene como número atómico 6. Vale. Sabiendo esto, vamos a hacer la configuración electrónica. ¿Cómo? Regla de las diagonales. Y yo que sé, que tengo que distribuir 6 electrones. Y haremos 1s2, 2s2, ya llevo 4, y 2p2. ¿no? 2 más 2, 4, más 2, 6. Y en el oxígeno, ¿qué haremos? 1s2, 2s2, 2p4, 2 más 2, 4, más 4, 8. Ya tenemos los electrones distribuidos. Ahora, capa de valencia, el nivel más alto. En los dos casos es el 2. Bueno. Electrones de la capa de valencia del carbono. 2 más 2, 4 electrones. Y del oxígeno, 2 más 4, 6 electrones. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Venga, vamos con los pasos para dibujar Lewis. Primer paso. ¿Cuál era el primer paso? El primer paso es sumar los electrones de valencia de los átomos. El carbono tenemos 4. Y por el oxígeno tenemos 6. 4 más 6, 10 electrones. Segundo paso. Electrones que tendríamos si cumpliéramos la regla del octeto. Si el carbono estuviese lleno sería S2, P6, así que tendríamos 8. Si el oxígeno estuviese lleno sería S2,
P6 y tendríamos 8 más. Así que tendríamos 16 electrones. Tercer paso, siempre igual. Paso 2 menos paso 1. Y estos son 6 electrones. ¿Vale? 6 electrones que formarán 3 enlaces. Cuarto paso, intentar dibujar la molécula con los datos que tenemos. Sabemos que tenemos un carbono y un oxígeno y hay que poner 3 enlaces, pues no queda más remedio de que estén entre el carbono y el oxígeno. Quinto paso, distribuir los electrones no compartidos. El carbono ahora mismo tiene 2, 4, 6 electrones y 2 más para cumplir el octeto. Y el oxígeno 3/4 de lo mismo, 2, 4, 6 más 2, 8. Y esta sería la estructura de Lewis del monóxido de carbono. Venga, vamos a ver otro ejemplo. Que no se diga por ejemplos. A ver. Vamos a hacer un ejemplo con la molécula de HCl. ¿Vale? Ácido clorhídrico. Entonces, primero que tenemos que hacer siempre es lo mismo, configuraciones electrónicas. Yo ya sé que el número atómico del hidrógeno es 1 y del cloro el número atómico es, lo miramos en la tabla periódica, y es 17. Entonces, configuración electrónica del hidrógeno, 1s1. Configuración electrónica del cloro, vamos allá. 1s2, 2s2, 2p6. Ya llevamos 10, 1s2, 2s2, 2p6. Seguimos bajando por la diagonal, 3s2. Nos quedan 4. Seguimos por esta de aquí, 3p. Y vamos a poner, fijaros, 2 y 2, 4, 6, 10, 12, 3p, 5. Para tener 17 electrones repartidos. Por lo tanto, capa de valencia del cloro, el nivel más alto, el del 3. ¿Sí? Y del hidrógeno solo tenemos esa. Por lo tanto, electrones de la capa de valencia del hidrógeno, 1 electrón. Y del cloro, 2 más 5, 7 electrones. Sabiendo esto, ya podemos hacer los pasos de Lewis. Venga, primer paso. Sumar los electrones de la capa de valencia. Por parte del hidrógeno tendremos un electrón y por parte del cloro tendremos 7. 1 más 7, 8 electrones. Segundo paso, calcular el número de electrones de la capa de valencia suponiendo que los orbitales están llenos para así cumplir la regla del octeto. Entonces fijaros que el hidrógeno solo tiene un primer nivel de energía, donde aquí solo tenemos el subnivel S. Este subnivel, si estuviese lleno, sería 2. Por lo tanto, el hidrógeno nunca podría tener 8, solo podría tener 2. Así que el hidrógeno, si estuviera lleno, sería 2 electrones. Y el cloro, si estuviera lleno, el S, tendríamos el S con un 2 y el P con un 6. 2 más 6, 8. 2 más 8, 10 electrones que tendríamos si estuvieran llenos. Tercer paso, este es fácil, ¿no? 10 menos 8, 2 electrones. Estos electrones son los que se van a compartir y van a formar, ¿qué? Un enlace. ¿Y ahora qué? Cuarto paso, dibujar un esquema de la molécula. Entonces yo sé que tengo el hidrógeno y tengo el cloro y entre ellos solo puede haber una cosa, un enlace, el único que tenemos. Fijaros, el hidrógeno ya tiene 2 electrones, ¿no? 1 y 2. Ya está lleno. Y el cloro tiene 2, 1 y 2. Le faltan 6 más. 2, 4, 6 y 8. Y esta sería la estructura de Lewis del ácido clorhídrico. Venga, vamos a hacer otro ejemplo más y lo dejaremos aquí. Vamos a hacer el ejemplo del N2O. ¿Vale? Entonces acordaros, primer paso, hacer las configuraciones electrónicas para poder saber los electrones de valencia. Entonces sabemos que el nitrógeno tiene nombre atómico, lo miramos en la tabla periódica, tiene nombre atómico 7 y el oxígeno tiene nombre atómico 8. Si realizamos las configuraciones,
siguiendo la regla de las diagonales, será 1s2, 2s2, 2p3 y el oxígeno será 1s2, 2s2, 2p4. Por lo tanto, electrones de valencia, los de la capa de valencia, que es el último nivel, 2 más 3, 5 electrones. Y el oxígeno, el último nivel es 2 más 4, 6 electrones. Ya puedo hacer ahora los pasos de Lewis. Sumar los electrones de valencia. Venga, el nitrógeno nos da 5. Pero cuidado, ¿cuántos nitrógenos tenemos? Tenemos un subíndice 2, por lo tanto hay que multiplicar por 2 porque hay 2 nitrógenos. Más el oxígeno, 6. 5 por 2, 10, más 6, 16 electrones en la capa de valencia de la molécula N2O. Siguiente paso, electrones suponiendo que cumpliéramos la regla del octeto, que nos dice que los orbitales están llenos. El nitrógeno, si estuviera lleno, sería S2P6, es decir, tendríamos 8 electrones, pero tenemos 2 átomos de nitrógeno, más el oxígeno, S2P6, si estuviera lleno, así que tendríamos 8 también. 16 más 8, 24 electrones. Tercer paso, restamos 24 menos 16 y esto nos da 8 electrones. Esto significa que vamos a hacer 4 enlaces. Y ahora que ya sabemos esto, intentamos dibujar la molécula. Entonces, fijaros, aquí podríamos decir, pues puedo hacer el dibujo así y luego poner los enlaces. O lo podría hacer así y luego poner los enlaces. O lo podría hacer de esta otra manera y luego poner los enlaces. ¿Cuál va a ser el átomo que está en el centro? Acordaros de esto, siempre vamos a poner en el centro el átomo menos electronegativo. ¿Cómo puedo saber cuál es el menos electronegativo? Pues tengo que saber que en la tabla periódica la electronegatividad aumenta en este sentido y en este otro de aquí. O sea, como más cerca del helio estemos, más electronegativo será el átomo. Teníamos nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Están aquí, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuál es el menos electronegativo? El nitrógeno, ¿verdad? Por lo tanto, el nitrógeno va a ser el átomo central. O sea que tendremos o esta configuración o esta de aquí. Las dos están bien porque la molécula está en el espacio y tú la puedes ver por aquí o la podrías ver por aquí. Entonces, ¿ahora qué? Repartimos los enlaces. Y tenemos 4, pues 1, 2, 3, 4. ¿Y ahora qué? Quinto paso. Distribuimos los electrones no compartidos. El nitrógeno ahora mismo tiene 4 electrones, ¿no? 2 y 4. Le faltan 6 y 8. Este de aquí tiene 2, 4, 6, 8. Este está bien. Y el oxígeno tiene 2, 4. Le faltan 2 más. 6 y 8. Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, me escribís un comentario y yo os intento ayudar tan rápido como pueda. Venga, matestuberos.